Esta tarde tengo la suerte de compartir este espacio con Sofía Garayzábal desde Oviedo, Asturias. ¿Cómo estás, Sofía? Hola Sandra, bueno, muy bien, contenta de estar aquí contigo y de poder conversar. Gracias por este espacio. Muy Pues es un bonito. auténtico placer para mí tenerte, Sofía, porque, bueno, pues compartimos profesión, eres maestra de infantil y ahora mismo, pues con todo tu recorrido a lo largo desde Argentina hasta España, pasando por Italia, bueno, a lo largo de tu vida has ido viajando y conociendo diferentes lugares hacen que tu historia se ha ido desarrollando como maestra infantil, maestra Waldorf también. Y como tienes la experiencia también de la vivencia en Argentina y en España, y ahora estás proponiéndote emprender un proyecto de madre de día en Asturias, me parece tan interesante que nos vayas contando todas estas pedagogías que has ido conociendo, que yo creo que podemos empezar por qué marca tu niñez, qué hay en tu historia que te lleva a interesarte por el magisterio, ¿no? Y por el magisterio infantil en concreto. Bueno, sí, así como venías diciendo, ¿no? Creo que en parte sí fue mi infancia lo que marcó a la decisión. Eh, Crecí hija de maestra y sobrina de maestra también, muy cercana a la escuela como el segundo lugar después de casa, ¿no? Porque al final era un poco esa la vivencia. Y siempre muy cerca de niños pequeños, de primos, luego de hermanos, y mucha conexión en el encuentro, como de decir, de disfrute, de decir, bueno, hay algo por aquí bueno, que sucede, ¿no? Que me hace bien y que se da naturalmente. Y luego mi madre y mi tía iniciaron un proyecto de escuela en el campo y también con un grupo de familias, una comunidad educativa muy, muy bonita que estuvo unos buenos años. Y bueno, y fue como vivir la escuela desde la semilla, ¿no? Desde el inicio, desde por ahí las necesidades e intereses comunes de familias y maestros. Ujú. Y creo que cierta sensibilidad en la educación fue lo que en alguna manera atravesó eh, en mí la vivencia de decir, bueno, sí, la educación y la primera infancia me resuenan interiormente como Siempre para el estuvo, camino. sí, siempre estuvieron presentes las pedagogías activas, en concreto la pedagogía Waldorf, que es por donde comienzas. Es decir, ya en la historia de esta escuela en el campo en Argentina de tu madre y de tu tía, el enfoque era esa mirada desde las pedagogías activas. Sí, la propuesta sí era desde las pedagogías activas. Creo que ellas dos abren camino bueno, yo después luego sigo, ¿no? De manera individual y en base a lo que va marcando mi recorrido, pero a poder concebir la educación desde otras alternativas pedagógicas. Y tuve la experiencia de ser en primaria alumna Waldorf un tiempo, que bueno, que eso también marcó luego en mí a la hora de decidir, creo, mi profesión y la manera en la que elegía acompañar como maestra. Entonces, venías de una escuela tradicional allí y hay un momento de la primaria, o sea, no venías desde pequeña en este sistema educativo, ¿no? Sino que hubo un cambio de sistema tradicional a pedagogía Waldorf. ¿Y tú recuerdas en tu niñez qué supuso para ti? Sí, fue así, como tal cual lo dices. Venía de la escuela tradicional, sí había pasado por distintas escuelas tradicionales, no es que había sido siempre la misma. Y el cambio, bueno, creo que desde el momento de la decisión implicaba una gran alegría, como que realmente se conformaba un nuevo grupo con un nuevo profesor que iniciaba, que por ahí es como algo también característico de estos proyectos que crecen con los grupos de niños, ¿no? Que llegan a necesitar de estas escuelas.
Y fue una vivencia muy gratificante y valiosa en mi biografía porque siento que consolidó cierta integridad en la manera de ver la educación y de vivirla. Es decir, eh, pude tener esa experiencia en coherencia como niña y, y luego sí que mi recorrido continuó por un bachillerato, bueno, secundario allí, que es como la S del bachillerato, Ujú, tradicional, también en el campo, porque en ese momento vivía en el campo, que bueno, tenía ese valor, ¿no? ujú. Pero que era tradicional, pero que de alguna manera la experiencia en la escuela Waldorf marcó a la hora de también elegir, querer formarme como maestra Waldorf y poder vivirlo ya desde otro lado. Claro. Y en la escuela, después de, ¿acabaste el recorrido en la escuela Waldorf? Es decir, ¿continuaste estudiando después de la primaria allí o de nuevo hubo un cambio a un método más tradicional? Claro, una vez que terminé séptimo grado, que es allí, empecé la escuela secundaria en el sistema tradicional. Ujú, Y bueno, sí, fue realmente un cambio, pero creo que a mi favor, haber tenido la experiencia también de los años anteriores de primaria tradicional, no resultó algo tan impactante, ¿no? Como que fue, bueno, volver de alguna manera a algo que ya era conocido. ujú, Y bueno, mi madre ha trabajado en su momento muchos años en escuelas Waldorf, entonces había algo de la pedagogía ya en casa, en nuestra rutina, en nuestros rituales diarios, que hacían que no me sea una vivencia por ahí ajena solamente de la escuela, sino que la pueda tener de alguna manera conectada con la cotidianeidad. ujú. Y cuando ya decides estudiar magisterio, ¿encuentras este enfoque dentro de los estudios o luego suele haber unas prácticas, un periodo de prácticas o allí creo que se dice de residencia en un colegio o en una escuela o encuentras otro tipo de mirada hacia la educación? En mi caso hice las dos formaciones de manera conjunta, ¿no? El magisterio, el grado de maestra de infantil y la formación en pedagogía Waldorf, que es un seminario de mes a mes, que en el que vas todos los fines de semana y, bueno, vives ahí con tu grupo y sí, me encontraba por ahí en dos caminos muy distintos, que los dos eh, iban hacia la educación de la primera infancia, pero desde dos concepciones de niño y de educación, y creo que ya también de sociedad y de humanidad muy diferentes. Pero bueno, también era la manera en la que podía uno ser maestro, era mediante la formación, ¿no? Tradicional. Claro. Eh, y luego sí me encontré con prácticas en escuelas públicas tradicionales que de alguna manera me llevaban, ¿no? A reafirmar internamente de que eh, las experiencias, como mis primeras experiencias Waldorf fueron como maestra de apoyo auxiliar mientras me formaba y eran totalmente coherentes con lo que uno estudiaba y luego vivía y cómo podía acompañar los procesos de crecimiento desde el jardín de infantes de niños, su primer año, luego quizás familias que estaban 3, 4 años dentro de la escuela infantil y era muy distinto, Ujú, hasta la cantidad de niños, ¿no? que hay por grupo, hasta las maneras bueno, de enseñar y de ujú. acompañar. Claro. Y en este momento de tu historia, tú ya conocías España, o sea, vivíais en Argentina, pero tú ya habías viajado, ¿verdad? Con tu familia, entonces has podido conocer como los dos sistemas educativos en dos países diferentes. Y no sé si en este sentido nos puedes aportar alguna de las grandes diferencias que encuentras de un país a otro. Bueno, cuando era pequeña, que tenía 9 años, cumplí los 10 aquí en España, viví un tiempo y
sí, hice quinto grado aquí en España, pero bueno, en una escuela tradicional. Ujú. Y luego también regresé al terminar el bachillerato y ahí fue como, yo creo que fue en ese momento, estando aquí en España, en el momento de volver a hacer contacto con una escuela Waldorf y con la educación infantil y reafirmar y decir, bueno, voy a abrir paso a este camino. Eh, y la diferencia, bueno, un poco lo que decía antes, ¿no? Esto de la manera en la que se concibe el ser humano y la educación y por ende su desarrollo y cuáles son, qué es considerado lo importante, ¿no? Como que por ahí yo creo que de alguna manera, eh, en base a mi experiencia, en lo tradicional, lo importante es algo impuesto que viene de afuera, ¿no? Como que hay que traer esto, hay que enseñar esto, hay que... Más de conocimientos, ¿verdad? Más en lo Sí. mental, en lo, sí, Y por lo resultados. contrario, la otra experiencia era como, bueno, a ver qué hay aquí, entonces, qué hay aquí, hasta quién es la persona que está aquí, quién es este grupo que está aquí, y qué hago yo en este espacio, y qué hago yo como adulta, y cómo acompaño. Y ya desde decir, bueno, el punto de partida es tan distinto, ¿no? En algo tan simple, luego podríamos hablar horas, pero Sí. que eso bueno, al final creo que cuando lo vives tú también desde tus diferentes experiencias, confirmas de que sí, que es otra mirada, otra forma de... Exacto. Me comentabas que después del bachiller hay algo que, bueno, para tu familia era importante que tomases un año como para viajar, conocer mundo, para quizás saber a qué te querías dedicar. Es algo que me ha resultado muy interesante porque no es habitual y a veces salimos de la etapa de bachiller sin saber muy bien a qué nos queremos dedicar en una pues adolescencia o bueno o juventud. Bueno, en esta edad un poco que madurativamente quizá no estás en un momento de autoconocimiento suficiente como para elegir tu ruta, camino de vida. Y ese es el momento en el que me comentas que volviste a España y qué bueno, ¿no? Tener esa oportunidad. Sí, la verdad que sí. Ahora viéndolo desde un tiempo, como no, más desde afuera en el recorrido, como que es enriquecedor, es desafiante, pero, pero te permite como encontrarte en situaciones de alguna manera fuera de tu zona de confort o de tu lugar de pertenencia que, que te invitas a preguntarte si realmente, bueno, lo que por ahí tenías como predeterminado o pensado a lo largo de muchos años es lo que realmente quieres hacer o caminar un poco más antes de tomar, ¿no? Una decisión tan grande. Porque al final, eh, uno en la vida a lo largo de los años puede también ir cambiando o elegir un camino y luego darle una vuelta por otro lado y no hay edad para eso, creo que ya lo sabemos. Exacto. Y tener la carga de hacerlo de tan pequeño, de Mm. adolescente, porque si era eso, adolescente, sí, creo que es algo valioso. Eh, y como hablábamos, de alguna manera creo que a nivel familiar estaba como inspirado, si se quiere, por una manera que sucedía en la escuela esta que yo fui alumna, que luego fui maestra, que recibían alumnos de escuelas Waldorf o no Waldorf, pero de Alemania, apenas terminaban el bachillerato, e iban a hacer un año de intercambio. Y realmente es una red muy grande que en Argentina recibe, bueno, jóvenes que se hospedan en familias de la escuela o de maestros que realmente se hacen parte de la familia porque Mm. conviven por un año y no necesariamente después son maestros, puede que, bueno, sus profesiones, sus caminos son diversos, pero sí que te abre esa puerta a vivir una experiencia de decir, bueno, esto también es el mundo, esto también son otras posibilidades. Eh, Claro. Qué interesante. Entonces ya habías vivido intercambio con otros países por tu propia experiencia, ya habías conocido personas que venían de otros países como Alemania a vivir esta experiencia de intercambio. Quiero decir que es algo ya como multicultural que te enseña a tener una mirada más global. Y creo que en esto también la pedagogía
Baldor con este enfoque holístico que hace, ¿no? De la persona que es cuerpo, mente, espíritu, ¿no? Hay toda una visión mucho más filosófica y profunda de la persona. Tiene mucho que ver y es coherente con Sí, lo que total. sí. En este, bueno, a lo largo de tu camino, hay un momento en el que también te interesas por el acompañamiento temprano al desarrollo infantil. Desde la Universidad de Mendoza me comentabas que como inspiración pues tenían a autoras como Noemi Beneito o Mirta Chockler, y es una mirada a este acompañamiento temprano. Bueno, en España hablamos de atención temprana. eh, yo creo que diferente, ¿no? El que aportan estas autoras. Sí, totalmente distinto, porque en Argentina también está la mirada de la atención temprana, y bueno, creo que es como no la contracara a esa perspectiva. Eh, bueno, Más esta de formación estimulación, ¿verdad? Más desde el adulto y desde lo hace. propositivo de que uno hace para el niño y también el lugar, ¿no? Como el que el niño no sabe o que necesita de para poder llegar a determinado punto. Y bueno, mi interés por esta formación y por este camino también se da, yo estaba trabajando como maestra en una escuela y tenía una compañera que había hecho esta formación y que realmente le había resultado una experiencia maravillosa como a nivel profesional de descubrimiento y, y en ese momento yo viajaba, venía para vivir aquí a España y fue como un lazo de seguir conectada con Argentina y también lo viví porque, bueno, esto se los he dicho mucho a las profesoras, como cierta reparación, ¿no? A lo que había sido la experiencia del magisterio tradicional, como que aportaba a mi camino otra mirada, porque es distinto a lo que uno puede vivir como maestra Waldorf desde la formación y luego desde la experiencia, pero que también seguía siendo totalmente coherente e integral y concebía al niño y la educación desde creo que el mismo punto de partida. Y Eh, desde un ser capaz, desde, bueno, son dos autoras muy vinculadas a la pedagogía Pickler sí, y bueno, y de y hecho creo que toda la teoría de esta diplomatura, de esta formación, es teoría desde la pedagogía Pickler, que desde ahí me llega también como este interés y este deseo de profundizar y poder tomar esta corriente como, bueno, como una manera, ¿no? de ser con la infancia. ujú. Claro, cuando entras dentro de esta mirada de ver a la criatura como un ser capaz, de desarrollar todas sus potencialidades, pero no desde el interés de hacerlo tú por él o por ella, sino darle los medios, el acompañamiento, digamos las posibilidades, ¿no? Em, Van llegando diferentes miradas, propuestas eh, de diferentes lugares y yo creo que al final vamos encontrando lo que resuena con nosotras, con nuestro ser, ¿no? En un momento de tu carrera, de tu evolución profesional, has trabajado con otras pedagogías, ¿no? Como la pedagogía Montessori o la has podido conocer en una escuela. Y, y quiero que me cuentes también cómo vives eso, ¿no? Pues otros, en este caso es método, es que claro, hay diversas maneras de llamarlo, pero Sí, método Montessori, em, con toda la trayectoria que tú ya traías, que tenía que ver pues con estos aprendizajes desde la mirada Waldorf, desde la mirada también Pickler, gracias a esta formación de la que nos hablaba, y cómo llegas al método Montessori. Bueno, es apenas creo que una llegada muy pequeña, ¿no? Porque no tengo ninguna formación Montessori y tampoco tenía conocimiento alguno, así más que el simple. Y la experiencia eh, positiva, claro,
pero sí que me encuentro como habilitando unas formas o trabajando dentro de unas formas de ejercer la educación y el ejercicio de maestra con un grupo de niños que eh, es distinto a lo que internamente sí vivo como verdadero. En su momento, elegir la pedagogía Waldorf ya a nivel individual, por fuera de lo que había sido mi experiencia como alumna o como hija de mi madre, sino decir, bueno, elijo este camino, ¿no? Para mí fue por encontrarme atravesada desde cierta manera por la posibilidad de integrar lo artístico, lo vinculado a la infancia, a la naturaleza, una manera de ser en la vida o de buscar quizás ser, porque la vida luego es lo que va siendo, pero muy distinta y encontrar sentido ahí y luego no poder encontrarlo en algunos momentos en otro lado. eh, bueno, y también creo que esa experiencia ayuda como a reafirmar, ¿no? Es decir, bueno, por lo menos en lo individual este camino sigue siendo para mí verdadero y valioso. Claro, cada persona yo creo que nos mueve de ciertas formas de hacer porque va más en consonancia con nuestro ser o todo lo que tú has experimentado en relación al juego libre y el primer septenio de vida, tú ya tienes todos esos conocimientos. eh, que claro, pues hay otros métodos que proponen otras cosas y simplemente yo creo que de todo se puede coger aprendizaje, de absolutamente todo, pero sí que creo que es importante hacer ese trabajo de reflexión, de decir qué es lo que realmente conecta más con mi esencia, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Quizá hablamos de eso. Ujú. Me gusta mucho cuando en redes sociales tu proyecto se llama Alecrim, el proyecto de Madre de Día que inicias en Oviedo, en Asturias, y me gusta mucho porque compartes frases inspiradoras, como yo las llamo, porque es de diferentes autores, autoras. Bueno, pues eso que tenemos influencia de varias miradas y momentos históricos, porque estas pedagogías tienen más de 100 años. Y bueno, eh, me gustaría me contases también sobre bueno, ¿qué te aporta a ti, ¿no? Esas frases o cuéntame un poquito más sobre esto. Bueno, creo que es algo que compartimos las dos. Sí, a mí me Eh, gusta mucho también. sí, en lo personal creo que me invitan a reflexionar, ¿no? Y también como a, a poder una vez más reafirmar que mucho de lo que uno puede estudiar o conocer por la teoría o, bueno, aprender por autores, por experiencias, eh, es totalmente valioso cuando puede comprobarlo y puede vivirlo y puedes realmente ver qué sucede en el juego libre, de qué manera se enriquece mediante la imitación, qué sucede con determinados materiales de juego, con un ambiente preparado. Y, y cuando uno ya tiene esa vivencia dentro, por lo menos a mí me surge como esto de poder compartirlo. Bueno, sí, eh, lo vivo así, asiento en esta frase, ¿no? Concuerdo, coincido. Ujú. También la comparto por aquí porque si hay otra persona, de hecho, que quizás solo pueda despertarle un interés o decir, ah, de esta manera no lo había pensado, o como una ventanita, ¿no? Porque así también tomo yo frases de otras personas que Claro, comparten. te da a conocer libros, te da a conocer autores, autoras y eso creo que siempre es bueno. A ti y a mí nos gusta mucho leer, porque de ahí nace también ese amor por lo que yo a veces pienso, es que no hay nada que inventar, ya se ha hablado de todo esto, ¿no? Ahora hay que como estructurar cada uno a su manera con toda la información con lo que te quedas. Y, y creo que esto, bueno, esta inquietud intelectual, porque al final viene de la teoría, nos llega el reto de aterrizarlo en la práctica. Y ahora
estás con tu proyecto, con Alecrim, me gustaría saber qué conlleva decir, voy a emprender un proyecto como madre de día. Te has puesto contrato con la asociación de madres de día, ¿verdad? No sé, que nos cuentes un poco el proceso desde que tomas una decisión y dices, yo quiero ir por aquí, quiero aplicar lo aprendido, me lanzo a ello. ¿Qué pasos has ido dando? Bueno, retorno un poquito para atrás, como para Sí. traerlo hacia ese momento. El año pasado y el anterior, bueno, los dos últimos años, trabajé en escuelas de pedagogía Waldorf en Mallorca, antes vivía allí. Ujú, Y, y bueno, también fue una experiencia muy valiosa porque poder encontrar la pedagogía que estaba en mi tierra, en mi ciudad, en mi casa, tan lejos, ¿no? ujú, Y poder hacer red y también poder trabajar de mi profesión. Eh, y bueno, por distintos motivos, ahora me encuentro viviendo aquí en el norte de España ujú, y surge sí, el deseo de abrir Alecrim, de empezar a emprender y acompañar un grupo de niños y de familias pequeños, muy pequeñitos, eh, principalmente por esto, por decir, tengo esta vivencia, ¿no? Como dentro de clases de infantil, con grupos de compañeros de maestros grandes, más pequeños. Realmente hoy me es verdadera, me es valiosa. Sigo haciendo caminos, como decía, seguimos investigando, estudiando. ujú, Y tengo esto para entregar que para mí es vital en este momento de la vida, que es fundante, que son los primeros años. Y he hecho lazos muy fuertes con familias de Mallorca, de acompañar la primer salida al mundo, ¿no? Al mundo social de la escuela infantil o de otra persona que cuida y acompaña. Y, y bueno, y es traer algo aquí que no hay, que lo que hay, bueno, sí, sí hay, son distintos grupos de madres de día, de hecho hay una asociación, eh, y bueno, la idea es poder emprender un proyecto así. eh, bueno, qué bueno. Y hay una red, bueno, hay para mí una página web referente que es ludus.org que comparte, bueno, todos los proyectos relacionados con pedagogías activas que hay por toda España, ¿verdad? Y bueno, tu proyecto está incluido dentro de esta red. Es muy útil para, ¿verdad? Para todas las familias que busquen un proyecto así. Para las profesionales también nos es útil porque nos da a conocer qué proyectos se están moviendo por toda España y creo que siempre, pues esto también va un poco de hacer red, pues de diferentes miradas, pero bueno, se está moviendo algo dentro de lo educativo por una necesidad de cambio en lo social y etcétera. Entonces, eh, ¿cómo conoces Ludus? sí, bueno, así como lo dices, en su momento fue como de buscar proyectos alternativos o madres de día y encontrar Ludus y ver que realmente había registrados de toda España, ¿no? Como de distintos lugares, y me ha servido para ponerme en contacto con madres de día de aquí, y proyectos que también creo que es algo enriquecedor, por más de que sean distintos espacios, como de poder, bueno, conocernos, dar espacios así como este mismo de Mm, conversación y de entrevista que de alguna manera permiten cierto alcance o cierta llegada a otras personas también. Y cuando pensé bueno, en dar a conocer a Alecrim, más allá de las personas de mi entorno y de las familias que ya estaban interesadas, eh, creí que era una vía eh, que, bueno, que hacía mucha, como que abarcaba, ¿no? Los principios de un espacio de este tipo. Así ujú. que sí, Qué bien, está porque ahí. es como una pequeña familia, ¿verdad? Ahí al final, sabes que se comparten intereses, mirada y eso siempre da como, bueno, es que te sientes parte de una comunidad, así es, en realidad. Mm. Me gustaría volver a las frases, a lo teórico, a los libros, a lo que nos gusta a nosotras, de ir a las fuentes.
porque creo que marca un poco también que, que queramos seguir estudiando y aprendiendo, ¿no? Me gustaría preguntarte a futuro qué formaciones o qué inquietudes tienes, si quieres saber más de algún tipo de pedagogía, metodología, o si te gustaría seguir avanzando en tu carrera, incluso, bueno, pues llegar a desarrollar una tesis doctoral o algo. Bueno, es que cuando nos gusta el rigor de las, de las letras, como yo digo, a veces se mueven estas inquietudes, ¿verdad? Hay algo que creo que marcó el hecho de que elija también la educación en mi camino, que es poder encontrar siempre la pasión viva, como, sí, la pasión viva en distintas personas, ¿no? Que me iba encontrando en mi camino. Y al final creo que el deseo en ese punto te lo puedo decir ahora de que sí, puedo tener un anhelo en algún momento quizás a llegar a una tesis doctoral o a la investigación, pero que es algo que se, que se va a ir dando, ¿no? Como que si al final tengo que llegar allí, camino no voy a dejar de hacer porque al final es lo que me moviliza. Y algo que sí en concreto quiero iniciar, que tengo decidido, es la formación PICLER oficial Ujú. que bueno, que creo que ha abierto en mí una puerta esta formación que nombrábamos antes en Argentina y, y también, bueno, colegas y compañeras Waldorf más en Argentina que comienzan como a fusionar o a poder poner en coexistencia, ¿no? La pedagogía Waldorf y la pedagogía Pickler para lo que es el acompañamiento de los primeros años. Y ahí sí creo que realmente, bueno, a nivel personal y luego ya también a nivel profesional, va a ser abrir un camino muy interesante. Mm. Sí, vamos, yo que emprendí ese camino hace un tiempo, es como un abrir los ojos a los pequeños detalles y saber que son los detalles los que marcan la diferencia y fijarte en cada gesto, en cada mirada, en cada sutileza que hace de lo cotidiano algo extraordinario. O sea, para mí es que es abrir los ojos, ya no es solo una mirada global, sino, bueno, en 0 3 años a mí me parece la pedagogía que más investigación, porque está muy relacionado, hablábamos de investigación educativa y hablamos de Picler porque lo que se hace en el Instituto LOXI en Budapest es investigación. Así Ujú. que creo que es un camino bonito de emprender que cada vez se va extendiendo más en la primera infancia porque tiene mucho que aportar. Y, y creo que la investigación educativa también es un ámbito en el que seguir desarrollándonos en general las personas que trabajamos con infancia, porque al final son los datos los que te llevan a poder poner en estudio con datos reales cuál es la situación y qué cambios o qué perspectiva, qué podemos mejorar, ¿no? En la educación. Y yo creo que al final es un interés compartido, ¿no? Cuando Y total. Y creo que también es un lugar en el que uno puede, como ya adulto, tener repercusiones en otros adultos, ¿no? Como que es un espacio en que tú te puedes formar o elegir ciertas pedagogías para el trabajo puntual con los niños o con las familias, pero que luego también estar en el ámbito de la investigación o en el ámbito académico repercute en cierta manera en otras personas ya formadas, que bueno, que les da lugar a otras miradas, a otras perspectivas, a otras experiencias. cierto, totalmente. Sofía, si tuviésemos que hacer un cierre, es que no me gusta que llegue este momento, pero es como yo por mi parte quiero dejarte el final a ti y te quiero agradecer pues toda esta historia de vida, esta experiencia además pues de diferentes lugares del mundo que me parece que enriquece. Me ha llamado la atención cómo viviste la pedagogía Waldorf en Argentina y luego en España y lo encontraste como si fuese casa, como la misma coherencia, la misma línea y eso pues
dice mucho de todos los principios y fundamentos bien asentados que tiene. También, bueno, algo que compartimos es esa inquietud por seguir aprendiendo, que por suerte hemos elegido una profesión que nos hace crecer continuamente para poder acompañar de la mejor manera posible. Y, y ha sido un gusto poder hablar contigo de esta manera tan cercana, conocernos más y continuar construyendo. Hablamos de red y creo que es importante compartir, enriquecer y esto creo que ha quedado patente en este encuentro. Lo hemos hablado, lo hemos dialogado y más pues para las madres de día que ciertamente, como tú bien comentabas, es tu trabajo, es tu proyecto, es algo como individual, pero si hay una red, siempre va a ser bueno para todas. Así que muchísimas gracias. Y A ti. el final, o sea, puedes decirme las sensaciones que se han movido, puedes hablar a todas esas personas que están interesadas en pedagogías activas y primera infancia. Te lo dejo a ti y Bueno. de nuevo Bueno, gracias. la sensación, el sentimiento es de gratitud desde el principio, desde antes de la entrevista hasta ahora, porque creo que es un aporte valioso el encuentro, aunque sea virtual, pero desde la primera conexión hasta ahora, tú también me has acercado tu recorrido en la pedagogía Pikler, que bueno, que llega de una manera humana, ¿no? Como desde una experiencia de una compañera a otra y poder pasar este momento de la tarde así, también lo valoro un montón. Y creo que estos pequeños espacios también tienen esto de que si alguien despierta cierto interés o por algo surge la necesidad o el deseo de escuchar, de conocer, que tienen un valor eh, interesante en poder generarlos y darle voz a distintas experiencias. Qué bueno que yo, aparte de estar hoy aquí hablando, soy una de tus oyentes y que lo disfruto y aprendo de ello también, que son charlas muy amenas y valiosas. Mu- Gracias. Muchísimas gracias. Un gusto y nos continuamos siguiendo en redes con nuestras frases y reflexiones que es muy valioso. Al final es un punto de encuentro con personas que tienen la misma mirada y es un apoyo y es un sostén que nos damos entre todas. Te mando un fuerte abrazo. Ojalá nos veamos pronto en algún punto de la geografía española. Creo que sí. Sí, Otro ojalá. abrazo grande para ti. Un beso. Adiós.